Déjeme saludar a dos amigos, a dos maestros que le entran a la mesa de diálogo para hablar de este y otros temas. Le agradezco al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, que ya esté listo para dejar la víbora chillando. Querido Jaime, ¿cómo te va? Muy buenos días todavía. Te mando un abrazo. Querido Vicente, te mando hoy otro más de regreso. Gracias, querido Jaime, gracias por estar aquí en Sin Censura, que también es tu casa. Y saludo al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, colaborador de la familia Sin Censura, quien también ya está listo para hablar sin pelos en la lengua. Querido José Alfredo, ¿cómo estás? Hola Vicente, ¿cómo estás? Hola, querido Jaime. Solidarizándome también contigo, Vicente, por este lamentable hecho que pues muestra cómo andan desesperados algunas personas y pues haciendo ese llamado de no caer en la violencia, Vicente. Así es, creo que ese es el llamado. El gobierno de México ha condenado el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez en Culiacán, Sinaloa. Informan que trabajarán en coordinación con el gobierno estatal y municipal para esclarecer el caso. Informan que reforzarán las medidas de seguridad para las y los periodistas y que no habrá impunidad. Eso es lo que dice Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de Presidencia. Mi querido Jaime, creo que no exagero cuando digo que quisiéramos todos decir ni uno más, ni una más y que se cumpla, pero me da miedo también cuando digo que ya no es eso, sino ¿quién será el siguiente? Esta es una ola que se ha extendido ya mucho, mi querido Jaime. Sí, y fíjate que, querido Vicente, para periodistas que como tú han sido víctimas de ataques violentos, de amenazas, y para quienes trabajamos en medios que no se han plegado a los caprichos del poder, y sobre todo también los más desvalidos, los periodistas que trabajan en provincia o en distintos estados de la República. Esta ha sido una de las épocas más aciagas, más sombrías. Luis Enrique Ramírez Ramos, como tú bien señalaste, era colega nuestro en La Jornada. Nuestro periódico La Jornada ya ha pagado una cuota muy elevada con Javier López, con Miroslava Bridge, y ahora este colega que trabajó para nosotros en la sección cultural. Realmente es muy triste seguir viendo cómo, porque si te das cuenta, yo creo que este ambiente que se ha ensañado particularmente con los periodistas tiene mucho que ver con este régimen y esta cultura de la impunidad que se impuso durante más de casi 40 años, donde o te compraban o te sometían o te asesinaban, ¿no? Y todavía sigue, aunque este gobierno se ha comprometido y este gobierno incluso lejos de arrinconar a medios de comunicación y periodistas, como algunos aseguran, este gobierno se ha preocupado y mucho por realmente crear mecanismos para salvaguardar la vida de muchos periodistas. Yo recuerdo que cada vez que asesinaban a un colega de La Jornada, todo mundo cerraba filas, todo mundo se solidarizaba. Pero nada más, querido Vicente. Lo siento, pero tengo que traer tu caso como ejemplo, porque para mí ha sido muy triste ver cómo después de la agresión en tu contra, solo un puñado de colegas y un puñado de organizaciones y líderes políticos se han solidarizado contigo. No porque seas Vicente Serrano, sino porque eres un periodista que además está incursionando en un terreno que yo considero nuevo, que es el terreno de las redes sociales que algunos desprecian o menosprecian cuando te dicen youtubero, cuando dicen que nosotros solamente no somos periodistas, o te dicen periodista maestrado. Pues estas palabras te hablan realmente del temor que hay hacia esta nueva forma de periodismo, que es una forma de periodismo total,
que todos los días acude a las urnas y en esas urnas tus seguidores, mis seguidores, nos dan un like, nos dan una aportación. Ese es el periodismo total al que le tienen miedo muchos. Así es que yo creo que estamos en una nueva etapa, lo quieran reconocer o no, pero esto implica una mayor atención de las autoridades estatales, sobre todo, y del gobierno federal, porque no puede ser que colegas que realmente viven con salarios paupérrimos, no cuentan con seguridad, están a merced de poderes del narcotráfico, del crimen organizado o de gobiernos, ya sabes, corruptos que se han coludido con el crimen organizado. Hay muchos compañeros nuestros que sufren todos los días, se autocensuran. Así es que yo creo que en días como este tendríamos que recordar la importancia de una profesión que representa un bien público, un bien público. Entonces, yo aprovecho para mandarte un abrazo muy sentido. Me lastimó lo que te hicieron, me lastimó la arrogancia de este tipejo. Es una sabandija de la forma y sobre todo porque ha revelado esta cultura de los juniors, sabes, de los que están acostumbrados a creer que están por encima de todo mundo. En fin, yo creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está haciendo lo que puede, pero hay que reconocer también, querido Vicente, que nunca será suficiente. Nunca será suficiente porque toda esta cultura de la violencia, toda esta cultura de sometimiento de periodistas, de medios de comunicación, pues sigue rampante en algunos lados. La muestra ha sido lo que te ocurrió a ti. Y yo creo que en momentos como estos, deberíamos todos los colegas dejar de ser tan mezquinos, tan mezquinos. Puede ser que a mí no me guste el tipo de periodismo que practica, qué sé yo, no voy a decir los nombres, ¿no? Pero el día que agredan a uno de mis compañeros, aunque no sea de mi misma tribu, ni tenga mi mismo pelaje, yo cerraré filas para denunciar esa agresión. Yo creo que ha llegado el momento de entender que todos los periodistas estamos en este mismo barco. ¿Y qué te puedo decir más, Vicente? Te mando nuevamente un fuerte abrazo y sabes que estoy contigo. Gracias, Jaime, por tu generosa reflexión. Fíjese nada más, José Alfredo Gutiérrez Falcón, Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, escribe ayer: ¿hasta cuándo este gobierno inepto entenderá que su mensaje de odio hacia la prensa pone en riesgo la vida de los periodistas? Hoy una familia más llora la muerte de un ciudadano que lo único que hacía era hacer su trabajo. Mis condolencias a la familia de Luis Enrique Ramírez. Bueno, podría decir que Alito Moreno seguramente no leyó lo ocurrido, porque se trataba de hombres armados que tuvieron una discusión con el periodista, que nada tendría que ver la polarización, nótese mi sarcasmo, desde Palacio Nacional. Bueno, me llamó la atención que lo retuiteara Lorena Piñón Rivera. Lorena Piñón Rivera es la diputada del PRI que le escribió a Héctor Suárez Gómez cuando se burlaba de la denuncia que hacía en redes sociales por lo ocurrido en el restaurante en el que coincidimos en Arts Pedregal. La diputada le escribió: mi querido Héctor, ¿a dónde te mando un regalito por ser el héroe del día? A ver si Alito Moreno se deslinda de sus diputadas y diputados que hacen apología de la violencia, por mínima que sea, porque no hay violencia pequeña o violencia grande, ya lo dije. Y leo lo que publica Álvaro Delgado, a quien le mando un saludo, miembro del equipo de los periodistas de Sin Embargo MX. La diputada federal del PRI, Lorena Piñón Rivera, también quiso ser lo del PAN. Llama heroicidad a la violencia del Pelón Gómez contra Vicente Serrano. La barbarie le rinde homenaje al salvajismo. Y ya le contestó la diputada, dice: trae malos datos. Desde mis 17 años he sido priista y nunca he estado en otro partido. Le contesto porque Sin Embargo MX se me hace un medio serio y de credibilidad.
Le invito a que lea el contexto de mi mensaje y no se deje llevar por un bufón que solo quiere llamar la atención. Y le contesta Álvaro Delgado: los datos son que usted premia la violencia, diputada Lorena Piñón Rivera. Mi querido José Alfredo, pues la diputada creo que sigue sin darse cuenta que es generadora de odio, en este caso contra tu servidor, en momentos en los que también se solidariza por el asesinato del colega asesinado en Sinaloa. Vaya legisladores de este nivel, José Alfredo. Sí, pues bueno, es muy lamentable ver cómo lo único que los hace opinar es su odio o su simulación, porque no tienen para dónde hacerse y caen en este tipo de errores. Y lo más cómico, sí, o lo más dramático es que ella corrige a Álvaro Delgado, pero sobre su carrera priista, no sobre el comentario que hizo. Es decir, es totalmente, pues ya no sabemos si reír o llorar con estos diputados, Vicente. Y pues como decía, o como recuerda siempre nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando dice que al interior de la República, en las entidades federativas, decía Manuel Buendía que las banquetas son más estrechas, y que por eso no es lo mismo ser periodista en la Ciudad de México, por ejemplo, o en las ciudades grandes, que en las ciudades más pequeñas. Y pues yo hago una similitud, un paralelismo entre lo ocurrido entre Héctor Suárez, que te agrede, y aquellas otras personas que también agreden a un periodista. Si bien es cierto, el tipo de agresión fue diferente, pero tú tienes mucha razón, porque no hay violencia pequeña o violencia grande, porque si pensemos que si Héctor Suárez Gómez te hubiera encontrado en un rancho en despoblado, pues quién sabe cómo hubiera reaccionado, pero estaban en un restaurante público con mucha gente alrededor, y se atrevió a hacer eso. Imaginemos que se atreverá a hacer este tipo en circunstancias en donde nadie lo vea, en circunstancias donde haya más probabilidad de que no sea observado, de tal suerte que a lo que quiero llegar es de que es difícil que la autoridad esté detrás de cada uno de estos movimientos, de estas personas, porque no sabemos cuándo va a haber una reacción violenta. Pero como dice Andrés Manuel López Obrador, tenemos que tener una mejor sociedad. No se puede estar tan, sí es muy lamentable lo que ocurre, pero desde el punto de vista de la autoridad, volteamos a ver a la autoridad central, a la autoridad federal, pero pues hay municipios y hay estados, y entonces sí tenemos que empezar a dimensionar esto y saber que el riesgo latente, cómo se puede empezar a evitar. Y yo coincido con Jaime en que tiene que haber más integración del gremio periodístico, tiene que haber hermandad. Si el presidente de la República anda proponiendo la hermandad de toda América, pues ¿por qué no proponer la hermandad de todos los periodistas, para que haya una aplicación en donde todos estén ahí, donde que haya sistema? Hay que meterle tecnología para la prevención a la violencia contra los periodistas. Hay que hacer mucha prevención, porque es muy difícil, así como a ti te alcanzaron ahí en ese restaurante, imagínate cómo están en riesgo los demás compañeros periodistas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Entonces yo siento que tiene que haber mucha unión entre los periodistas, y pues ver sistemas para empezar a denunciar con tiempo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, esta descripción que tú hacías, en donde se hizo de palabras con esta persona o con esos malhechores, pues pudo haber sido que por medio de una aplicación reportara el hecho de manera inmediata, y de esa forma haya una reacción más rápida de las autoridades, tanto municipales como estatales y federales,
a este tipo de hechos violentos. Creo que hace mucha falta pues esa comunicación entre periodistas, porque estamos viendo que sí hay detenidos en los casos de los periodistas. ¿Por qué? Una cosa muy, muy importante: el agresor contra los periodistas ya no es el Estado como antes. Antes, pues nunca se sabía quién agredía a los periodistas, porque el agresor muchas veces era el mismo Estado, pero en este caso, pues ya no es así, y entonces tenemos que entender esta nueva circunstancia, tenemos que entender de que se han invertido muchos recursos para tratar de ayudar desde el gobierno a los periodistas. Ahí están ya que se va a utilizar el 25% de lo que se destinaba a publicidad para darles algunas beneficios de salud, etcétera, etcétera. Entonces sí hay una buena disposición, pero siento que también de parte de los periodistas pues debe haber un poquito más de coordinación en base a pues los lamentables hechos que estamos padeciendo. Por cierto, mencionaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya se pronunció. Dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos: condenamos el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos en Culiacán, Sinaloa. Y en el pronunciamiento aseguran: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena el asesinato del periodista y fundador del sitio Fuentes Fidedignas, Luis Enrique Ramírez Ramos, reportado este día por diversos medios de información. La Comisión Nacional de Derechos Humanos envió una sentida condolencia a familiares, amigos y colegas del periodista, cuyo cuerpo sin vida fue localizado la mañana de este jueves al sur de la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, y de igual forma exhorta a las autoridades encargadas de la impartición de justicia de esa entidad federativa a que realicen una investigación diligente del caso hasta dar con los responsables materiales e intelectuales de este delito y se evite con ello la impunidad. De igual forma, la Comisión Nacional reitera su llamado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas para que de manera urgente se fortalezca y amplíe sus esquemas de protección. Este organismo público hace un llamado urgente a las autoridades de los diversos órdenes y niveles de gobierno para que se tomen acciones inmediatas que permitan proteger y resguardar la seguridad física y emocional de las y los periodistas que se encuentren en peligro o hayan recibido amenazas por parte de grupos delincuenciales debido al ejercicio de su labor periodística, y que con ello se logre frenar el clima de inseguridad que se vive en algunas entidades del país. La Comisión Nacional se mantendrá al tanto de la actuación de las autoridades de Sinaloa respecto a este condenable suceso y en su momento se pronunciará al respecto. Defendemos al pueblo, así firma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Y bueno, si me permiten, les propongo otro tema. El presidente de Iberdrola, que hace olas, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, llama tontos a millones de españoles. ¡Qué poca madre! Cuando nuestros hermanos españoles o prenden la luz o comen por los altos costos de la electricidad. Vea y escuche. El 80% de los españoles no pagan el precio del pool. Anuncio publicitario. No pagan el precio del pool. Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. Sí, cierro paréntesis. Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio. Sigo, cierro paréntesis. Muchas gracias por el apunte. Jaime Hernández. Mira, yo creo que esto ilustra perfectamente al tipo de personaje que es el presidente de Iberdrola. Es un personaje realmente impresentable. Yo creo que en México todavía no nos enteramos quién es Ignacio Sánchez Galán. Ignacio Sánchez Galán es un gángster que ha sido acusado, ha sido denunciado por colegas periodistas españoles desde hace mucho tiempo por comportarse como un gángster. Para que te des una idea, Ignacio Sánchez Galán es un hombre acostumbrado a corromper autoridades, corrompió a un excomisario de la policía que se llama José Manuel Villarejo para que espiara
y para que a través de detectives privados filtrara información negativa de sus adversarios en la competencia. Mira, le voy a pedir a Ceci, si es tan amable, que te ponga cómo hay investigaciones y acusaciones que refleja la prensa española, de cómo este tipo espiaba a la competencia, corrompía a la policía y le pedía a los periodistas, a medios de comunicación, le decía, filtra a los medios de comunicación información, campaña sucia, vaya, para que los competidores quedaran cao, para que no se hicieran con licitaciones, para destruirlos básicamente. Y en este caso, Ignacio Sánchez Galán, y no me extraña que el presidente le haya parecido que este tipejo, miren, esto lo que está ahora en pantalla, Iberdrola contrató a Villarejo, que es un excomisario policial, para que filtrara información sensible para destruir a Pizarro. Pizarro era una de las competencias de la empresa Endesa. Ignacio Sánchez Galán es un hombre acostumbrado a utilizar a la prensa. ¿Te suena de algo, querido Vicente? La utilización de la prensa, sembrar campañas de desprestigio, influenciar, corromper a la prensa, corromper a autoridades. Ese es el estilo de este personaje, Sánchez Galán, y no me extraña, por tanto, que culpe o considere tontos a los ciudadanos españoles. Imagínate, si considera tontos a los españoles, imagínate los mexicanos, ¿cómo nos considerará? Yo creo que la forma en que Sánchez Galán se ha abierto camino para convertirse en una de las empresas más importantes, no solamente dentro de España, sino fuera de España, te da una idea de cuáles han sido sus tácticas, sus estrategias. De hecho, el comisario policial que fue contratado en su momento por Iberdrola, ese comisario policial ha tenido que renunciar y ha purgado una condena precisamente porque este comisario policial, ojo, cuando se le descubre, también se descubre que imagínate, un policía había obtenido un patrimonio impresionante, más de 20, 30 millones de euros. Así de generoso es Sánchez Galán con la gente que le ayudan a allanar el camino. Así es que si eso lo hizo en Europa, si eso lo hizo en España, donde hay mayores controles, imagínate lo que no ha hecho en México, comprando voluntades, comprando partidos políticos, metiendo información, comprando periodistas, comprando a medios. Este personaje, querido Vicente, es un gángster, un gángster. Así es que no me extraña en absoluto que haya dicho eso los españoles. Y yo creo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo tiene bien medido y saben quién es este gángster. Oye, querido Jaime, querido José Alfredo, pues si es gángster, estos son los intereses que defendieron en el voto de la reforma eléctrica el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, es lo que defienden los Claudio X González y Felipe Calderón. Hay muchas fotografías de este personaje, el presidente de Iberdrola, con Felipe Calderón, José Alfredo, solo para irle poniendo, para amarrar navajas, pues para irle poniendo las navajas al gallo. Este señor fotografiado en innumerables ocasiones con el expresidente Felipe Calderón. Pues ahora entiendo por qué los Calderón y la Zavala y las Gómez del Campo andaban tan interesadas en promover el voto contra la reforma eléctrica. Bueno, y también recordemos que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado que habló personalmente con él y que este tipo como que no quería entender la nueva realidad de México y le llegó a decir a Andrés Manuel López Obrador, oiga, es que usted ha ofendido al pueblo de México llevándose a trabajar al expresidente Calderón a su empresa. Y esto fue como que fue ya el punto más elevado, ¿no? de este
tratar de llegar a un acuerdo, porque recordemos que aunque sea un atropello lo que han hecho muchas empresas, Iberdrola, pues claro que es la más emblemática, el gobierno de México siempre ha tratado de llegar a un acuerdo, lo estamos viendo ahora que ya es ilegal este fraudulento sistema de autoabasto, pues en vez de enviarles denuncias penales, están llegando a acuerdos. De esa manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador también estuvo en contacto con la empresa Iberdrola para ver si se podía llegar a un entendimiento, y pues al parecer esta persona no entendió nada y siguieron en su afán de estar golpeando al gobierno de México, y pues ellos son tan descarados, Vicente, que la ley que hicieron a modo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sacan a las hidroeléctricas, no las consideran energía limpia, y en España, si tú vas a su página web, vas a ver que ellos presumen de que construyen presas para hacer energía limpia, pero resulta que en México pues no la consideraron energía limpia. De ese tamaño es el cinismo, y de ese tamaño es la desfachatez de estas personas. Y pues lo veíamos en sexenios pasados, pues que ellos mandaban personas de aquí de México y les pagaban juegos con el Real Madrid y el hospedaje y etcétera, etcétera, y con eso los convencían, y claro, alguna comisión por ahí, ¿no? Pero pues los trataban como sus muñecos, como sus juguetes, a los funcionarios mexicanos de la época, más de Vicente Fox a Peña Nieto, pues los trataban como sus empleados. Eso es lo que estamos viendo, y ahora que están viendo que hay un jefe de Estado que en realidad es un jefe de Estado que tiene todo el apoyo del pueblo, que tiene aprobaciones pues récord históricas, pues ahora no entienden la nueva situación. Pero pues como decía Jaime, pues si le dicen tontos a sus connacionales, pues imagínense cómo nos podrían ver a nosotros, pero se están topando en pared, pues porque saben que hay un respaldo muy fuerte al gobierno de México, y por eso, pues bueno, es muy contrastante lo que ocurría antes y lo que está ocurriendo ahora, que ahora tenemos las tarifas de la electricidad no han subido en nuestro país, como se comprometió dentro de sus 5 proyectos prioritarios Andrés Manuel López Obrador, y pues veamos cómo está España, ¿no? Entonces, estamos viendo que todas las farsas de esta empresa Iberdrola, que decía que eran puras energías limpias, y ya con datos, pues podemos observar que la CFE produce mucho más energía limpia que Iberdrola, que está usando combustóleo ahí en Nuevo León. Entonces, pues bueno, estamos viendo la desfachatez, el descaro, el cinismo, y pues la cereza del pastel fue este video que hemos visto de cómo ofende esta persona a sus propios connacionales. Así es. José Alfredo, Jaime, ¿cómo ven o cómo vieron, cómo entendieron los discursos de Yamatei y de Andrés Manuel López Obrador anoche? Creo que es para revisarse, es para analizarse lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fuerte discurso en relación a Estados Unidos desde Centroamérica. El reclamo por no cumplir la promesa de la inversión de $4,000 millones, y ya basta de hegemonías, dice el presidente, Jaime. Sí, a mí se me hizo un discurso, realmente para mí fue un campanazo. Ya lo había dicho antes en una mañanera poco antes de irse. Se ve que el presidente lleva ese mensaje. No es un discurso, no fue un discurso comedido hacia Washington, no fue un discurso de alabanzas hacia Washington, fue un discurso entre diplomático, pero también firme. Y sobre todo ante Yamatei. Mira, a mí yo creo, Vicente, que el discurso de ayer, que espero que no se modifique, pero ten en cuenta que el presidente en este recorrido se enfrenta
a tres escenarios distintos y a tres presidentes distintos. Giammattei se ha considerado como quizá uno de los líderes políticos, uno de los jefes de Estado que más se han, digamos, que no protestan, que no rechistan ante las instrucciones de Washington. Y realmente yo creo que fue bueno que Giammattei escuchara el discurso de López Obrador, escuchara el discurso de un líder político que no se arruga, que no se pliega a los destinos así porque sí, sin rechistar a lo que diga Washington, sino que va con un discurso realmente reafirmando la importancia, la independencia y la soberanía de Latinoamérica y Centroamérica. Hay que tener en cuenta que después de esta visita a Guatemala, el presidente se reúne con los presidentes de El Salvador y de Honduras, dos países que también son muy distintos. Yo resaltaría aquí, destacaría el caso de Honduras, de la presidenta Xiomara Castro, que es una presidenta que en estos momentos, a pesar de haber sido electa por una gran mayoría, viene enfrentando la larga sombra de la dictadura militar, de los militares y sobre todo, parece mentira, de la iglesia, Vicente. Xiomara Castro enfrenta ahora el desafío de la iglesia, que estuvo prácticamente muy unida a los militares, porque Xiomara Castro quiere echar para adelante el proyecto que legalice el aborto, la píldora del día después, vaya, que resalte, que rescate nuevamente el tema de los derechos de la mujer, pero la iglesia se lo está poniendo muy difícil, incluso sus alianzas en el seno del Congreso se están desmoronando, y eso te da una idea del terreno tan movedizo que recorrerá el presidente. Es el caso también de El Salvador, donde el presidente de El Salvador se ha plegado a la política de cero tolerancia contra las pandillas. Es una política con la que no comulga México, porque ya sabemos que la política de cero tolerancia no conduce a nada. No puede solamente reprimir a los jóvenes, y no se trata aquí de abrazos sino balazos, no, se trata de combatir de una forma inteligente, de cambiar el chip que durante más de 40 años impuso Washington para aplicar la famosa doctrina de tolerancia cero. Y por eso, en ese contexto de pareceres o de políticas tan dispares en Centroamérica, es importante que el presidente mantenga un solo discurso ante los tres, que les diga: señores, independientemente de la forma en que ustedes estén gobernando, hay que tener en cuenta que todos estamos enfrentando una crisis que se llama la falta de oportunidades, la pobreza, la violencia incontrolada, que es la raíz de todas estas caravanas que asedian la frontera sur de México. Y fíjate qué curioso, mientras el presidente de México estaba en esta gira por Honduras, Guatemala y El Salvador, que todavía continúa, mandó a su esposa, a Beatriz Müller, a que participara en la Casa Blanca. Por cierto, se la recibió muy bien a Beatriz Müller, la recibió el propio presidente Biden. Hay algo aquí que, sin embargo, a mí no me resulta del todo, ¿cómo te diré? Me sigue resultando algo chocante esta famosa fiesta del 5 de mayo en la Casa Blanca, porque yo recuerdo, Vicente, que cuando estaba ahí como corresponsal, cada 5 de mayo, realmente los invitados de la Casa Blanca para el 5 de mayo eran el Gordo y la Flaca, el Piolín por la mañana, en fin, cada personaje. Y una vez yo, hablando con quienes se encargaban de organizar este tipo de fiestas, yo le decía: oye, ya nada más falta que inviten a Laura Broso para que diga que pase la desgraciada, ¿no? O el desgraciado. Entonces espero que la Casa Blanca, por lo menos hoy, como que se esforzó más, y yo creo que la persona de más alta representación que estuvo en la Casa Blanca ha sido la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Espero que nos la hayan tratado bien, y qué bueno que fue, pero también espero que, a pesar de esta invitación, al presidente Andrés Manuel López Obrador no me lo ¿cómo se llama? No me lo suavicen, porque el tema que tenemos con Estados Unidos es una agenda muy complicada. Yo entiendo que es migración,
y sobre todo este reclamo para que ya de una vez inviertan en Centroamérica. Es ya demasiada la espera. Y si Estados Unidos a cada rato asegura en el Congreso que este tema de las caravanas y la inmigración es un tema de seguridad nacional, pues si es en verdad es un tema de seguridad nacional que está tocando a sus puertas y todavía no invierten en Centroamérica, yo creo que realmente llama mucho la atención, y yo creo que en lugar de estar invirtiendo, distrayendo la atención con Ucrania, debería concentrarse más en el hemisferio. Así es, creo que ahora sí que el trabajo político y diplomático lo está haciendo en estos momentos Andrés Manuel, diciéndole a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador que a pesar de las diferencias, los puntos de vista, las doctrinas políticas, las banderas, lo que sea, tenemos que estar unidos con una estrategia en común frente a Washington. Yo creo que no cabe duda, Vicente, yo te lo dije desde hace ya varios días, Andrés Manuel López Obrador se ha erigido en un líder por naturaleza de carácter regional. Es un líder que llama la atención, que es respetado en Centroamérica, en países como Brasil, en todo. Por primera vez a México se le ve con admiración y respeto, porque lo cierto es que durante las presidencias de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox, América Latina les importó un carajo y Centroamérica más. Así es que yo creo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo un trabajo. Esperemos que surta efecto, esperemos que realmente consiga López Obrador alinear puntos de vista, consensuar puntos de vista, porque realmente la situación que se vive en Centroamérica, querido Vicente, de violencia, de crisis económica, de desempleo, y sobre todo en la vertiente de la inmigración no regulada, que no se va a terminar nunca. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que en Estados Unidos hay una diáspora grandísima de migrantes, de paisanos de Centroamérica. Son estos lazos de sangre que ya nadie va a poder cortar. Entonces es necesario, como ha dicho el presidente, que se regule de una vez por todas esta inmigración, y ojalá que este encuentro, esta gira en Centroamérica y su etapa final en Cuba le permita al presidente presentar una posición firme frente a Washington, para que Washington ya de una vez deje de atrás esta política unilateral, hegemónica, y yo diría que hasta criminal frente al caso de Cuba, para ver si de alguna manera ya Biden se cambia el chip y entiende que sigue aislado de América Latina en general y de México, que es su más importante socio comercial y es un socio estratégico en materia de seguridad. Tiene que escuchar a México en estos momentos. José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿tú qué escuchaste? ¿Cómo viste el discurso del presidente, sobre todo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues bueno, una de las características de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es su consistencia. Pablo Gómez decía ahora en tercer grado, que le puso una revolcada ahí a todos los chayoteros, decía lo que decía Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato a gobernador de Tabasco, lo dice ahorita como presidente de la República, después de tantos años. Esto, Andrés Manuel López Obrador tiene esa consistencia de tener una idea y llevarla, y hasta que no se realice, detiene esa locomotora que lleva, ¿no? Que en donde toca puntos que mucha gente se adhiere, precisamente porque, por ejemplo, él siempre ha sido un defensor de los migrantes del mundo. Recordemos cuando fue a la frontera en Coahuila, en mi estado natal, a hacerle frente a Donald Trump. Después hizo una gira por 8 o 9 ciudades, entre Los Ángeles, Nueva York, Chicago, no recuerdo las otras, pero hizo una gira para enfrentar a Donald Trump cuando estaba muy agresivo contra nosotros. Escribió un libro que se llama Oye Trump, que precisamente le está diciendo a Trump, pues, que le bajara 2 rayitas, ¿no? Entonces, él es una
una personaje que tiene tanto arraigo y tiene tanta fuerza porque siempre está de parte de los más débiles. Entonces, esta consistencia lo viene fortaleciendo, y su idea que da a conocer en el Castillo Chapultepec, en el festejo del natalicio precisamente el libertador Bolívar, que quería unificar todo el continente. Ahí es donde Andrés Manuel da ese anuncio de que ve una América unida, y pone como ejemplo a la Comunidad Económica Europea, que después pasó a ser la Unión Europea. Entonces, pues poco a poco, Vicente, vamos viendo cómo con El Salvador es el tema migratorio, con Chile, con Perú, con Bolivia es el tema del litio. Entonces, estamos viendo cómo se está configurando una nueva América, y claro, el mensaje enviándole siempre a los norteamericanos de que ya cambien su manera de hacer política. Y yo creo que el mensaje, más que nada, de ayer de Andrés Manuel López Obrador en su discurso fue al Congreso de los Estados Unidos, porque él dice abiertamente que Joe Biden está, y lo repitió 2 veces, que Joe Biden y que la vicepresidenta Kamala Harris están a favor de hacer estas inversiones en Centroamérica, que están a favor de una reforma migratoria, pero en el Congreso es donde están estas pugnas, porque vemos al gobernador de Texas, por ejemplo, que para él ganar votos es estarle pegando a México. Vamos a ver si le sale bien. Creo yo que ya no, porque ya nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos están cada vez más organizados, y con la figura de Andrés Manuel López Obrador más unificados. Entonces creo que el gobernador de Texas definitivamente no le está tanteando el agua a los camotes, y se le puede revertir en las próximas elecciones. Entonces también vemos que Andrés Manuel López Obrador ya empieza a mandar mensajes a nuestros hermanos migrantes para que no voten por los partidos o por los candidatos que los maltraten. Entonces, esta es una cuestión interesante, lo que dice nuestro presidente ayer, pues cómo apoyan a Ucrania con esa cantidad de dinero, y acá todavía pues no se ve nada. Y pues por un lado lanzan apoyo a una caravana migrante, y por otro lado cierran el apoyo para que se queden allá. Entonces, pues bueno, está cayendo Estados Unidos pues en una contradicción que creo yo que hasta el mismo presidente Biden quisiera no estar batallando con los mismos republicanos, ¿no? o con los mismos políticos de su país, pero poco a poco pues tendrán que entender, Vicente, que no tienen mano de obra, no tienen fuerza de trabajo en Estados Unidos. Hay personas que ya no quieren hacer algún tipo de trabajo, no hay agricultores, por ejemplo, cosa que nosotros tenemos una mano bendita de nuestros agricultores, que lo que plantan se da, y tenemos ya el éxito de Sembrando Vida, que es el programa de reforestación más grande del mundo, en donde cuando vino John Kerry, se asombró del adelanto que tenían en los viveros en Chiapas, y dijo, pues fabuloso, pues bueno, todo eso es la mano de obra que pudiera estar bien regulada, bien reglamentada en Estados Unidos, haciendo trabajo de agrícola, por ejemplo, o muchos otros más, pero pues hay una cerrazón de no querer aceptar esa circunstancia de que necesitan fuerza de trabajo. Y pues bueno, sabemos que siempre a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el tiempo le da la razón, y pues vamos a ver qué sigue en esto. Yo creo que va a ser muy importante la armonización de los países de Centroamérica para coincidir en 1 o 2 puntos máximo, porque como dice Jaime, pues hay todo tipo de variedad de temas entre ellos, y entonces yo siento que el Manuel López Obrador debe ir por 1 o 2 temas máximo, y concretar algo en la cumbre de las Américas, que está también por venir. Oigan, compañeros, un tema que quiero traer a su consideración. Quiero agradecer la solidaridad de ambos, pero también quiero agradecer al César lo que es del César, las palabras y la cobertura generosa de
Nacho Rodríguez, el chapucero, quien en redes sociales ha estado intensamente retomando el tema que involucra a su servidor. Dice Nacho Rodríguez: han sido terriblemente injustos los medios nacionales con Vicente Serrano, uno de los youtubers más importantes a nivel nacional. Prácticamente ninguno lo ha entrevistado, mientras al idiota del Pelón Gomis todos dan a conocer su mentirosa y contradictoria versión de los hechos. Sin embargo, en México existen las benditas redes que tienen igual o más alcance que los medios, y a través de varios videos, posts y shares han logrado llevar la versión de Vicente Serrano a millones de mexicanos en YouTube, Facebook y TikTok. Así, a pesar que aquí en Twitter idiotas como Broso o Sergio Mayer celebran la agresión del Pelón Gomis contra Vicente Serrano, en las redes más importantes como YouTube, Facebook o TikTok, la real versión de los hechos se ha regado como incendio forestal en sequía. También este incidente ha revelado cuántos periodistas, youtubers, políticos e influencers ingratos y envidiosos existen contra Vicente Serrano. El canal de Serrano es el que más se ha abierto desde que arrancó la 4T, y muchos a los que ha ayudado se hicieron pendejísimos. Gracias, Nacho, por tus palabras. Gracias por estarle dando seguimiento. De hecho, veía, no sé si fue ayer o hace 2 días, la noche del incidente, que me pedía no dar marcha atrás, no dar paso atrás. Ha estado siguiendo lo que él considera violaciones a las medidas cautelares por parte de Héctor Suárez Gomis. Dice: pues resulta claro y obvio que este idiota no le va a dar disculpas a Vicente Serrano, así que hasta el final, dice. Y me llama mucho la atención, revisando pues la cobertura que ha hecho Nacho Rodríguez, la que agradezco. Me llama mucho la atención, Jaime, José Alfredo, la opinión de Víctor Trujillo, el hombre detrás de Broso. Salió a respaldar a Héctor Suárez Gomis. No me sorprende, pero sí me sorprende el descaro, la hipocresía de Víctor Trujillo. Dice: aunque siempre la desconocen, la provocación es la hija consentida del discurso de odio. Ante ella, templanza y frialdad, inteligencia. Recuerda que quienes nunca podrán ser héroes buscan refugio fácil y rápido en la lista de los mártires. Te abrazo siempre, Pelón Gomis. Y para responderle a Víctor Trujillo, hago eco de lo que escribe el amigo Eric Gutiérrez de Ciline MX. Dice: curioso comentario de quien ha hecho de la provocación y el discurso de odio su modo de vida. Sorprendente que una persona que se ha refugiado constantemente en la lista de los mártires, precisamente, ahora condene esa conducta. Fíjense nada más, Víctor Trujillo, quien en algún momento cuando inició Latinus, se fue de la mano de Loret de Mola dizque a Estados Unidos porque hicieron enojar a ya saben quién, que continuamente dice que son los atacados, los perseguidos de López Obrador, haciéndose las víctimas. Víctor Trujillo, quien detrás de una peluca y el maquillaje de Broso le mienta la madre al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo insulta, lo busca ridiculizar, habla de discursos de odio. Carajo, lo que es no tener vergüenza. Mi querido Jaime Hernández, José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿por qué no cerramos con un comentario, una opinión, si gustan, acerca de esto que también ha destapado la situación que ocurrió y que nunca me imaginé que iba a destapar este descaro de muchos personajes que viven precisamente de la provocación, que viven precisamente del discurso de odio? ¿De qué me hablan? Mira, Vicente, fíjate que esto que estás planteando, lo que más me llama la atención, y además no podía, es decir, no puedo, y creo, querido Vicente, que no podemos esperar mayor capacidad de análisis y reflexión de Víctor Trujillo, de toda esta gente, ya sea comediante, periodistas,
políticos que se han alineado, que siguen alineados con el ancien régimen, con el antiguo régimen. ¿A qué es lo que me refiero? Ellos se han montado en el discurso de la descalificación y la deshumanización. ¿Y cómo se deshumaniza a Vicente Serrano? Pues diciéndole, eres un pinche youtuber, no eres periodista, sabes, te deshumanizan. ¿Y para qué te deshumanizan? ¿Para qué intentan rebajarte? Para que la gente te vea, bueno, la gente que los rodea, te vean casi como una cucaracha que no tiene derecho a nada. De eso se trata. Eso no es una estrategia de odio, eso no es un discurso de odio, pues claro que lo es, ¿no? Para gentes como tú y como yo, que nos hemos dedicado durante décadas a la profesión de la comunicación, sabemos de qué estamos hablando. Y que no se haga pendejo Víctor Trujillo. Esa estrategia, ese descalificarte a ti, es ese defender, es como la actitud, ¿no? Que siempre se ha dicho, yo prefiero defender a Héctor Gómez, que es un hijo de puta, pero es mi hijo de puta, es mi cuate, ¿no? Y prefiero eso prefiero atacar a Vicente Serrano, que es mi adversario, sí, pero que lo voy a tratar de aniquilar a como dé lugar. Fíjate nada más la seriedad de lo que estamos hablando. Esta gente que dice que no comulga con los discursos del odio, son los que justamente todos los días están cilindreando este discurso del odio a través de redes sociales, en sus programas, ¿no? Y yo te lo dije alguna vez, querido Vicente, hay que tener en cuenta una cosa que está ocurriendo en estos momentos en México y en el mundo. En estos momentos se está produciendo un movimiento de capas tectónicas en el campo de las comunicaciones, de los medios de comunicación, de la producción de contenidos, en donde la gente que tiene más ingenio, más profesionalismo, como es tu caso, se va imponiendo poco a poco y su trabajo se va reconociendo, porque además tú tienes yo no sé si llamarlo ventaja, porque tú eres una persona que nunca paras. Estás como el conejo de las baterías todos los días, vas en automático, querido Chente. Entonces, claro, tú y tu equipo de producción, por cierto, entonces, si ustedes nunca paran y están ofreciendo y están ahí dando la noticia, ¿qué es lo que está ocurriendo, querido Vicente? Que les están comiendo el pastel informativo de la competencia a la buena, a la legal. Se están ganando la preferencia de la gente que cada día te sigue más. Entonces, esto los tiene literalmente cagados de miedo. ¿Por qué? Porque ya se han dado cuenta que sus bonos están bajando. Y por eso te digo, este miedo los hace reaccionar así. Insultarte, descalificarte, decir que no vales la pena, que está muy bien que alguien te madree, está muy bien que alguien te ataque en un lugar público, ¿no? Y te quieren aniquilar, vamos a hablar las cosas en claro. Pero sabes que eso no va a pasar, ¿sabes por qué? Porque lo intentaron con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuántas veces Andrés Manuel López Obrador lo atacaron, lo intentaron desaforar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que a ti, al presidente y quizá a mí, ¿sabes por qué no les gustamos, querido Vicente? Por lo que representamos. Somos los interlocutores de la mayoría, que no se te olvide eso. Y tú cuentas con el respaldo no solamente de tus amigos, que eso dalo por descontado, no. Cuentas con la aprobación de millones de gentes que todos los días te siguen. El nombre de Vicente Serrano ya se convirtió en una marca. El nombre de Sin Censura se ha convertido ya en una marca que por derecho propio se ha ganado el respeto entre la clase política, entre la academia. Nunca lo vas a conseguir de Enrique Krauss, nunca lo vas a conseguir del pedante de López Dóriga, que ayer estaba diciendo, no, estoy muy preocupado, sí, porque se mete conmigo Vicente Serrano. Entonces, lo que pasa, ese tipo de reacción es clásica de la gente que tiene miedo, y hay que entenderlos desde ese punto de vista. Hay que entenderlos, tienen miedo de que
el tipo de periodismo que han practicado, ese tipo de periodismo casposo, corrupto, se está diluyendo, se está deshaciendo, se está desgranando. Y el tipo de periodismo, a veces rudo, a veces ríspido, pero que dice la verdad, es el que se está abriendo paso. Entonces, querido amigo, llámale tú libertad de expresión, llámale tú periodismo corrupto, lo coludido, lo que tú quieras, pero lo importante, el problema de fondo o la realidad de fondo es que estamos asistiendo a un cataclismo de este mosaico de medios de comunicación que poco a poco ven cómo se van desdibujando en de la nueva realidad informativa en México. Así es que no te preocupes, querido amigo, tú sigue tirando, lo vas haciendo muy bien y vas a ver que después, cuando pase mucho tiempo, tú y yo nos vamos a estar riendo y todo el equipo de Sin Censura y colaboradores y amigos, nos vamos a estar riendo de estas peripecias, llamémosle así, de estas peripecias que irónicamente han servido para catapultarte aún más, querido Vicente. José Alfredo Gutiérrez Falcón, el payaso de el personaje Víctor Trujillo que le da vida a Broso, asegura que la provocación es lo que genera el discurso de odio. ¡Qué cachaza! Dice mi papá que hay que ser cochis, pero no tan trompudos, pero esto sí, nos ganaron de calle al ponerse a comentar sobre lo que hacen o lo que han tomado como su modus vivendi. Así viven, con los discursos de odio. Precisamente Víctor Trujillo, Loret de Mola, Latinos, que es quienes son los que se están solidarizando con Héctor Suárez Gómez. Pues mira, yo me quedo con lo que escribe Trujillo, que dice: recuerda que quienes nunca podrán ser héroes, o sea, él se pone así como en una postura de Zeus, ¿no? De un dios, donde dice, no, él nunca va a poder ser un héroe. O sea, ¿cómo se atreven a hacer esa aseveración? Siguiendo esa idea, pues yo invitaría a Víctor Trujillo a que se pusiera como tú en el centro histórico de la Ciudad de México a transmitir. Yo fui testigo del cariño que te tiene la gente, la verdad fue muy conmovedor ver cómo la gente se te acercaba para tomarse fotos, cómo te gritaban desde media cuadra, arriba Sin Censura, etcétera. Las reacciones positivas fueron innumerables en aquella ocasión, cuando fuiste a cubrir un evento de Andrés Manuel López Obrador, uno de los informes en el Zócalo, y pues yo creo que eres un héroe para todas esas personas, por todo lo que te decían, que no te rajaras, que le echaras para adelante, y recuerdo que nos fuimos a comer, Vicente, y que tú me dijiste, ¿sabes qué? Me voy a volver a México, y no te has ido, y te lo agradezco, porque esa gente te hizo sentir un héroe, y tú asumiste ese liderazgo en esa ocasión, y a mí no se me va a olvidar que estabas realmente asombrado por el cariño de la gente que te estaba mostrando. Yo creo que para ellos sí eres un héroe, a lo mejor para Trujillo no, pero creo que, como bien decía Julio, puede ser que ellos estén viendo en ti lo que ya no pueden ver en ellos. Entonces, pero pues tú eres auténtico, y tú a donde te pares eres tú, eres Sin Censura, es tu equipo de producción, y la verdad es de que por eso me llamó tanto la atención eso que diga que los que no pueden ser héroes. Yo siento que la heroicidad de aquel Broso que estaba en CNI, Canal 40, en donde era un irreverente con el poder, y etcétera, etcétera, pues era simulación, o ya se cansó, o ya lo compraron, o no sé qué haya pasado, pero definitivamente no es el Broso de CNI Canal 40 que todos veíamos y que levantaba el rating de ese canal tan pequeño, ¿no? Entonces, yo siento, Vicente, que se reflejó ahí Víctor Trujillo diciendo
que hay gente que nunca va a ser héroe. Yo siento que eres un gran héroe, Vicente, porque nos has dado voz a muchos mexicanos, a muchas personas que no la teníamos, así de sencillo. Entonces, pues creo que ellos están muy dolidos por esta debacle que tienen y por esta pues resurgimiento de la comunicación en redes sociales, la democratización de lo que dice nuestro presidente, las benditas redes sociales, porque a pesar de que hay bots, a pesar de que todo lo que quieras y gustes, la verdad siempre se sostiene, y pues estas personas ya no pudieron tener una presencia efectiva en los medios no tradicionales, porque simple y sencillamente pues siguieron diciendo mentiras tanto en los medios tradicionales como en estos, y no se han sostenido, de tal suerte, Vicente, que es una muestra de desesperación lo que escribe Víctor Trujillo, y de cómo se siguen hablando entre ellos y felicitándose entre ellos de su porquería, de su cinismo. Se siguen ellos, o sea, tienen pues la mierda hasta el cuello y siguen aplaudiendo como las focas, se siguen aplaudiendo entre ellos. Entonces, pues Vicente, lapsus que tuvo Víctor Trujillo, pues sirve para reflejar toda la putrefacción que está entre ellos, y toda la valentía y todo el liderazgo que tienes tú y que tienes Sin Censura. Pues yo nada más voy a hacer referencia a mi amigo Charlie. Te mando un saludo, Charlie. Estoy de acuerdo contigo. Víctor Trujillo, párale. Al paso que vas, me vas a señalar porque se lastimó la mano con mis lentes, Héctor Suárez Gómez. Al paso que van, ¿en qué momento, cómo dirán que mis lentes atacaron las yemas de los dedos del hijo del gran Héctor Suárez? Mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, para que te respalde y te apoye en tus proyectos independientes? Gracias. Primero una disculpa, dije Julio en vez de Julián, una disculpa. Sí, pues estoy en Twitter como José Alfredo Gutiérrez, @Gutiérrez Falcón en Twitter. En Facebook estoy como J.A. Gutiérrez Falcón, y los invito a leer ahora en Los Reporteros .mx, sale mi primera columna, que esta columna le puse el nombre de A los Jóvenes, porque nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hace mucha referencia de que tenemos que estar informando a los jóvenes para que sepan pues cómo estaba antes el país y cómo está ahorita. Entonces, bueno, mi columna se llama A los Jóvenes, y los invito a leerla en este espacio, que tengo pues el honor ahí de estar en este equipo con Hans Salazar, con Manuel Pedrero y con Amir Brahim. Entonces, pues los espero por ahí a que nos lean. Claro que sí, José Alfredo. Jaime, querido Jaime Hernández, que te apoyen también. Ya me imagino que estás preparando el programa para más al rato. Me imagino que todavía hay espacio para crecer, para que ese canal de YouTube y para que esa cuenta de Twitter exploten, mi querido Jaime Hernández. Muchas gracias, querido Vicente, por tu generosidad, como siempre. Pues sí, les pido que se sigan sumando a nuestro proyecto que se llama No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días de las 14 a las 15:30 horas, 16 horas. Búsquenlo en YouTube, No Apto para Cínicos, tengan a suscribir, campanita, para que les avise del inicio de nuestra transmisión, y también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, de mi cuenta @Jaime Yourno, y a través también de nuestra sección en La Jornada Sin Fronteras, del gran periódico La Jornada, donde hoy llevamos la historia de cómo tras la visita de Marcelo Ebrard a Washington, el gobierno de México ha aceptado de nueva cuenta recibir a ciudadanos de Cuba y Nicaragua para repatriarlos, porque dado que Estados Unidos no tiene muy buenas relaciones con La Habana ni con Caracas, prefiere que México repatrie a esos inmigrantes que sigue expulsando Estados Unidos bajo el denominado Título 42. Y a ti, querido Vicente,
te quiero recordar que en este oficio del periodismo, como decía el gran Gabriel García Márquez, como sufrimos tanto, querido amigo, pues tenemos que emborracharnos. Así es que te mando un abrazo como siempre, querido Vicente. Salúdame a tu madre, doña Mina, y para aquí estamos, por aquí siempre vamos a estar. Te agradezco mucho, Jaime, te agradezco mucho, José Alfredo. Estamos al pendiente y seguimos adelante. Gracias, amigos. La familia sin censura camina y no se detiene. José Alfredo Gutiérrez Falcón, Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.